Bueno, mis estimados, continuando con estas pequeñas charlitas, queríamos comentar hoy sobre el tema de vínculos, que suele ser un tema un tanto conflictivo. Sin embargo, el tema de vínculos está muy relacionado con lo que nosotros coloquialmente desde chicos conocemos como vínculos. Antes que nada, eh, un recordatorio de algo que en algún momento comentamos, que es el tema de los grados de libertad. Seguramente con algún curso de física que hayan hecho, eso lo tienen que haber visto perfectamente. Pero ¿qué son los grados de libertad? Los grados de libertad, estamos hablando de física, en química, los grados de libertad pueden ser las posibilidades de reacción química. Pero aquí en física, grado de libertad se refiere a las posibilidades de movimiento de un cuerpo. Si tenemos un cuerpo cualquiera, este por ejemplo, tiene dos posibilidades de moverse. Una es la de moverse de forma tal que todos los puntos recorran en el espacio una misma dirección y una misma distancia, que es lo que conocemos como traslación. La otra posibilidad es que el cuerpo pueda rotar alrededor de un eje. Esa rotación alrededor de un eje puede ser un eje que pertenezca al cuerpo, o rotar sobre sí mismo, por ejemplo, rotar sobre su eje, un eje baricéntrico, o puede ser rotar respecto a un eje externo, como por ejemplo el caballo de una calecita, que da vueltas alrededor de la calecita. Cualquier movimiento que podamos concebir se puede descomponer o puede considerarse como suma de estas dos posibilidades de movimiento, una traslación y una rotación. Ahora bien, ¿a qué se debe que tengamos la manía de descomponer eso en varias cosas? En una conveniencia, que es la necesidad de definir con precisión. Si yo digo que rota, bueno, rota, pero tenemos que definir alrededor de qué eje, de cuál eje. Puede estar rotando con un eje sobre un eje vertical, el caso de la calecita, pero también podría estar rotando alrededor de un eje horizontal, como por ejemplo pasa con un motor eléctrico de un ventilador de mesa. En ese caso, necesitamos definir con más precisión tanto un desplazamiento lineal, una traslación, como una rotación. Y una forma, tal vez no es la única, desde luego, pero que es muy cómoda y muy fácil de utilizar, son los ejes cartesianos perpendiculares entre sí, ortogonales, del matemático Descartes. Esa posibilidad de definir tres ejes hace que, por supuesto, puedan ser tres ejes orientados de cualquier manera. Pero una forma cómoda de ubicar esos ejes es con un eje vertical, perpendicular al suelo, en el sentido de la gravedad, de la dirección de caída del cuerpo libre. Y los otros dos ejes estarían, digamos, sobre el plano del cuerpo y una orientación más o menos conveniente, por ejemplo, las esquinas de una habitación. Con esa referencia, cualquier desplazamiento que al tener dirección, sentido y una determinada intensidad se puede traducir en un vector o representar con un vector, vamos a tener una determinada dirección que para tres ejes ubicados convenientemente, tres ejes coordenados ortogonales, va a tener tres componentes. Entonces, una componente en el eje que normalmente se llama X, una componente sobre el eje que se llama Y y una componente sobre el eje que se llama Z. Esas tres, sumadas vectorialmente, me definen el corrimiento. La rotación, va a ir un poco más despacio ahora, también se puede representar con un vector. ¿Por qué? Porque tiene una velocidad, una intensidad, una magnitud, esa rotación más rápido, una rotación más rápida o más lenta, que se puede cuantificar en alguna escala, también tiene una determinada dirección, la dirección del eje sobre el cual rota.
es el vertical para la calecita, horizontal para el motor. Puede ser un eje inclinado, por ejemplo, una boleadora. Entonces el eje de rotación estará inclinado en el espacio. También es un vector. O sea, una rotación también se define con un vector. Por lo tanto, también admite 3 proyecciones sobre estos famosos 3 ejes coordenados ortogonales. Quiere decir que para un cuerpo en el espacio tenemos lo que serían 3 grados de libertad correspondientes a traslaciones y 3 grados correspondientes a la rotación alrededor de un eje cualquiera. Por lo tanto, hablamos de 6 grados de libertad. En realidad son 2 los movimientos, recuérdenlo siempre. Pero 6 es la conveniencia de poderlo representar. Ahora bien, pongamos por caso una puerta. Cuando abrimos o cerramos una puerta, tenemos un eje único, que es el eje de las bisagras, sobre el cual se mueve la puerta. Todos los puntos de la puerta describen arcos de circunferencia en planos que son paralelos al piso. Todos planos paralelos entre sí. De modo que describir el movimiento de un punto cualquiera, por ejemplo el picaporte, o de un punto de la parte de arriba, de la mirilla, por ejemplo, si estuviera, o en la parte de abajo, siempre vamos a tener lo mismo, una representación sobre un plano. Eso lleva al concepto de que tenemos movimientos planos, movimientos en el plano. No quiere decir que el cuerpo sea plano. La puerta es tridimensional. Pero de cualquier manera los movimientos se pueden describir solo con el movimiento de un punto en un plano determinado, el que más nos convenga. Ahora bien, si estamos en un caso de movimientos que se pueden definir así, planos, fíjense ustedes que las 3 posibilidades de desplazamiento o de corrimiento que podía haber se reducen a 2. Lo que podemos, digamos, desplazar algo sobre una mesa o la tiza sobre el pizarrón, describió el movimiento plano, no importa lo que haga. Y si hay una rotación, por ejemplo, el borrador apoyado en el pizarrón o este mismo lápiz apoyado sobre la mesa, si lo hago rotar, el eje de rotación es necesariamente perpendicular al plano. Por lo tanto, ya no necesito esos 6 grados de libertad para definirlo. Me bastan con 2 posibilidades de desplazamiento y una posibilidad de rotación. Por lo tanto, van a ver ustedes en toda la literatura técnica que los movimientos en el plano, los cuerpos en el plano, tienen 3 grados de libertad. Reitero, por las dudas, acuérdense que son 2 posibilidades de movimiento, o se traslada o rota, o cualquier combinación de esas. Es decir, tira una piedra por el aire y bueno, va a ir desplazándose a lo largo de una línea y a su vez va a ir rotando en el aire, lo mismo una pelota. Bien, dicho esto, volvamos entonces al tema de los vínculos famosos, que son el tema de esta charla, que probablemente también esté partida por razones de peso del programa. Los vínculos son elementos físicos, en el caso de la física, que están restringiendo uno o más grados de libertad. Ese es el vínculo. Fíjense que en ese sentido es lo mismo que tenemos habitualmente y desde chiquitos. Tenemos vínculos que manejamos habitualmente. Aún un niñito pequeño se toma de la mano de la madre y ese es un vínculo físico que es para sentirse seguro y no caerse. También hay vínculos que son invisibles. Los lazos, justamente entre la madre y el hijo, aunque esté suelto el chico, ese lazo existe. Son lazos invisibles, pero igualmente efectivos. Los lazos que nos vinculan con nuestros amigos, con nuestros familiares, con la idea de patria, inclusive, y en última instancia con la idea de Dios. Ese es nuestro vínculo con nuestro Dios creador. También es un vínculo que no podemos ver. Y
vemos vínculos en la naturaleza, el vínculo de la hoja que está prendida de la rama hasta que se seca y cae. Esos vínculos físicos de unión están restringiendo algún grado de libertad. Por volver sobre el tema de la hoja que acabo de comentar, el vínculo restringe las posibilidades de que la hoja salga volando. Por supuesto, no le impide ciertos movimientos cuando está agitada por el viento. En otro orden de cosas, también los vínculos, por ejemplo, apoyamos una escalera en la pared para subir hasta alguna cierta altura para buscar algo, o podar una planta. Esa escalera está apoyada en el piso y está apoyada en la pared. Los puntos de apoyo con el piso y con la pared también están constituyendo algún tipo de vínculo. Fíjense que son vínculos que no restringen todas las posibilidades de movimiento. Es decir, no son, la escalera no está apoyada, es decir, empotrada en el piso y empotrada en la pared. Eso sería una escalera fija. Pero la escalera que vamos y ponemos está apoyada, restringe algunas posibilidades de movimiento. Quiere decir que los vínculos restringen algunas posibilidades de movimiento, pero no todas. Volviendo al tema de la puerta, tan común y tan fácil de ir a investigar. Las bisagras constituyen vínculos que vinculan la puerta con el marco, que está fijo a la pared y no se mueve, es como una extensión de la pared. Pero esas bisagras le permiten algunos grados de posibilidad de movimiento, la posibilidad de rotar. También si necesitamos quitar la escalera, la puerta, abriéndola un poco para sacar la parte de arriba del marco, podemos ir levantándola o con una palanca en el piso o simplemente moviendo la puerta o un marco de ventana y finalmente lo podemos quitar. Quiere decir que esas bisagras le permiten normalmente la posibilidad de rotar alrededor de un eje y le permiten, en determinadas condiciones, la posibilidad de ir deslizándose en una determinada dirección. Para ustedes que evidentemente ya algo de motores saben, la camisa que está fija al bloque es un vínculo para el pistón y le permite, por ejemplo, subir y bajar, es decir, moverse linealmente. Eso lo sabemos todos, porque evidentemente si no, no funcionaría el motor. Y a su vez, también, en algunos motores, los motores lindos, de verdad, es los que tienen más de 20 centímetros de diámetro, 8 pulgadas, en algunos casos, también el pistón, o por lo menos la cabeza del pistón, tiene la posibilidad de rotar sobre su eje. En algunos, los más grandes, 40 a 50 centímetros de diámetro, ese movimiento está coordinado de modo tal que cada vez que el pistón baja, sube, hay un sistema de cricket que le hace girar sobre una rueda dentada, le hace girar un pequeño ángulo. Eso es para homogeneizar el desgaste y evitar la ovalización de los cilindros. En otros casos, como algunos motores que empezaron como navales, pero se utiliza mucho en ferrocarriles, motores de 2 tiempos de General Motors, van a encontrar que tiene la posibilidad de moverse, pero en forma loca. Son motores de 2 tiempos. Y la cabeza del pistón, por supuesto el pistón no está el pie de biela, eso no, evidentemente no puede rotar porque torcería la biela, pero esa cabeza puede ir girando loco. Gira loca, es decir, cuando desarmamos el movimiento, desde luego podemos separar la cabeza del resto del pistón. El vínculo, ¿qué estuvo impidiendo? Estuvo impidiendo los movimientos laterales. Y estuvo impidiendo, es decir, 2 condiciones de vínculos, el que se moviera en una dirección así y que se moviera en otra dirección así, saliéndose del cilindro. Y también impidió algunas rotaciones, porque impidió la rotación de modo que el pistón fuera dando vueltas así,
solamente cuando lo permite, le permite rotar alrededor de su eje. Otro tipo de vínculos restringen todo. Por ejemplo, una estaca clavada en el piso para sujetar una carpa. La estaca en sí misma es un palo que está clavado en la tierra. Y lo mismo pasaría, por ejemplo, con una ménsula, un clavo, algo empotrado en la pared. Ahí el vínculo que se llama empotramiento, le estaría restringiendo todas las posibilidades de movimiento. No puede salirse, no puede subir, no puede desplazarse así y tampoco puede rotar a lo largo de ningún eje. ¿Por qué? Porque también, como decimos vulgarmente, bien agarrado. Ahora bien, en ese caso, este tipo de vínculo no se utiliza en un órgano de máquina porque en los órganos de máquina, si bien algunos pueden ser empotramientos o fijaciones totales, por ejemplo la camisa con el block o la culata de cilindros con el block, porque tenemos que armar todo un conjunto rígido, necesitamos algunos que permitan ciertos movimientos. En otro video, en otra charla, vamos a seguir hablando de todo esto y vamos a ir viendo algunos ejemplos y por qué combinamos algunas cosas sí y algunas cosas no. De momento, suspendemos acá y seguimos en unos minutos.